Cuando el último aliento abandona el cuerpo, algo sucede. Los ojos se apagan, el pulso calla, pero la conciencia, no. Hay un instante, breve como un relámpago, profundo como el océano, en el que el ser comprende, no es el cuerpo el que muere, es solo el velo que se rasga. Desde los orígenes de la humanidad, los sabios han observado este misterio. En templos, pirámides, cavernas y monasterios dejaron grabadas sus respuestas, el camino del alma después del último suspiro. Lo llamaron portales, travesías, juicios, bardos. Diferentes nombres para un mismo enigma. Los antiguos egipcios hablaban del portal del oeste, donde el alma enfrentaba el peso de su propio corazón ante Maat, la diosa de la verdad. Para ellos, la muerte no era castigo, sino pasaje. El justo no moría, despertaba en un campo de luz llamado Aaru, donde el tiempo ya no existe. En la India, los maestros védicos describieron otro tipo de portal, el de la renuncia. El ser carga su karma y, al dejar el cuerpo, viaja por reinos sutiles guiado por Yama, el señor de la muerte. Cada pensamiento, cada deseo se convierte en dirección. Y el destino final depende solo de la vibración de la conciencia. En el Tíbet, el bardo Todol revela un portal interior. No hay dioses externos ni juicios ajenos, solo la mente frente a sí misma. El alma contempla la luz clara, su propia esencia, y allí decide, liberarse o renacer. 3 caminos. 3 visiones. Un mismo misterio. Hoy cruzaremos esas fronteras antiguas y penetraremos en los secretos que unen todas las tradiciones, la certeza de que la muerte no es el fin, sino un retorno. Porque comprender lo que ocurre después del último suspiro es, quizás, la única manera de aprender a vivir de verdad. Antes de continuar, quiero invitarte a que te unas a esta comunidad de almas despiertas. Si sientes que estas palabras resuenan contigo, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, para que cada nuevo mensaje del Mago Lumen llegue directamente a ti. Que la luz te acompañe mientras el portal se abre. El portal del oeste, la muerte desde la perspectiva del antiguo Egipto. En el corazón del desierto, donde el Nilo encuentra al sol poniente, los antiguos egipcios levantaron templos no solo para vivir, sino también para morir. Para ellos, la muerte no era un final, sino un pasaje. El ocaso del sol, que desaparecía en el horizonte cada atardecer, no simbolizaba pérdida, sino renacimiento. El sol volvería a nacer, y así también el alma. Llamaban a ese camino el portal del oeste. El oeste era el dominio del más allá, el lugar donde el sol se sumerge y el espíritu entra en la eternidad. La travesía del alma era una jornada sagrada, guiada por rituales, símbolos y palabras de poder cuidadosamente preservadas a lo largo de los siglos. Los egipcios creían que el alma humana poseía varias partes, el Ka, el Bea, el Ak, el Ren, el Seut. Cada una representaba un aspecto de la existencia, energía vital, individualidad, espíritu iluminado, nombre, sombra. Cuando el cuerpo moría, esas partes se separaban y, para reunirse nuevamente en la eternidad, debían superar una serie de pruebas en el mundo invisible. Por eso el cuerpo era preparado con extrema reverencia. La momia no era símbolo de apego, sino de sabiduría. Era un ancla que permitía al espíritu mantener un puente entre los mundos. El proceso de momificación y los encantamientos inscritos en las tumbas servían como manuales espirituales, guías para que el alma recordara quién era cuando el olvido del más allá se aproximara. El más célebre de esos textos es el Libro de los Muertos, cuyo verdadero nombre significa el libro para salir a la luz del día. No eran páginas de temor, sino de liberación. Cada encantamiento era una contraseña, cada imagen una llave. Las palabras ayudaban al difunto a abrir portales, cruzar corredores y reconocer divinidades que simbolizaban fuerzas interiores. Al morir, se creía que el alma despertaba en el Duat, el mundo subterráneo, un reino de espejos y pruebas espirituales. Allí encontraba al dios Anubis, guardián de los portales, quien conducía el corazón del difunto a la balanza de Maat, la diosa de la verdad. De un lado, el corazón, sede de emociones, memorias e intenciones. Del otro, la pluma blanca de Maat, símbolo de la armonía cósmica. Si el corazón era liviano, el alma estaba en equilibrio y el portal del oeste se abría. Pero si pesaba con falsedad, miedo o egoísmo, el corazón sería devorado por Ammit, la devoradora,
y el alma perdería su forma, retornando al ciclo de las sombras. Este juicio no era un castigo externo, sino una metáfora de la propia conciencia. El peso del corazón representaba el peso de la ignorancia, del ego y del desequilibrio entre acción y verdad. Para los egipcios, la pureza no provenía de obedecer reglas, sino de vivir en armonía con el principio de Ma'at, verdad, justicia y orden divino. Tras el juicio, el alma seguía acompañada por Horus, el dios halcón, hacia el campo de juncos o Aaru, una versión luminosa y eterna de Egipto. Allí el espíritu renacido vivía en plenitud, rodeado de luz, donde cada pensamiento creaba realidad y cada sonido se convertía en plegaria. No todas las almas alcanzaban ese destino de inmediato. Muchas atravesaban portales simbólicos, 12, 21, a veces 42, custodiados por dioses y fuerzas arquetípicas. Cada portal representaba un aspecto del alma que debía ser reconocido: coraje, humildad, sabiduría, desapego. El verdadero poder del viajero no era luchar contra los guardianes, sino reconocerlos como partes de sí mismo. Quien los veía como enemigos se perdía, quien los reconocía como reflejos de su propio espíritu, cruzaba en paz. Las tumbas egipcias, ricamente decoradas, no eran solo monumentos a la gloria de los faraones, sino mapas de iniciación. Las escenas en las paredes mostraban el recorrido del alma: barcas cruzando ríos, serpientes custodiando portales, dioses recibiendo al viajero. Cada color, cada jeroglífico, cada estrella pintada en el techo recordaba al difunto la gran verdad: el alma es eterna, pero debe recordarlo en el instante de la travesía. Los sacerdotes realizaban el rito de la apertura de la boca, ceremonia en la que la momia recibía simbólicamente de nuevo sus sentidos. El propósito era liberar al espíritu del olvido, permitiéndole ver, respirar y hablar en el otro mundo. Todo era precisión y propósito. Nada era superstición, era ciencia espiritual traducida en símbolos. El portal del oeste enseña que la muerte es un retorno al orden. Quien vivió en desequilibrio debe reencontrar el centro. Quien vivió en armonía no teme el juicio, pues ya lo realizó en vida. El corazón liviano no se conquista en la hora de la muerte, sino cada día, cuando elegimos actuar con verdad y reconocemos al otro como reflejo de nosotros mismos. Los egipcios sabían que la inmortalidad no se logra con ritos, sino con conciencia. Momificaban el cuerpo, pero buscaban liberar el alma. Cruzar el portal del oeste era comprender que la muerte es la más alta iniciación, la última prueba de autoconocimiento. Para los iniciados, morir era despertar. Al cerrar los ojos en el mundo de la forma, los abrían en el mundo de la luz. El sol que desaparecía en el horizonte no moría, solo cruzaba el portal invisible para renacer al amanecer. Así también el ser humano, cuando la luz de la conciencia penetra el corazón, descubre que el portal de la muerte es, en realidad, la puerta del renacimiento. En el antiguo Egipto, aprender a morir era aprender a vivir en verdad. Y aquellos que en vida dominaban el arte de pesar su propio corazón ya estaban preparados para la travesía. Porque el verdadero secreto del oeste no consiste en huir de la muerte, sino en atravesarla con los ojos abiertos. El portal de la renuncia, India. En la antigua India, la muerte viste otro manto, el de la continuidad. No hay ruptura, solo transición. El cuerpo se deshace, pero el Jva, la chispa individual de la conciencia, continúa su viaje, llevando consigo el perfume, o el peso, de todas las acciones realizadas. Para el pensamiento védico, morir no es desaparecer, es cambiar de forma. Y toda forma es solo una estación temporal en el camino del alma. Los sabios indios llamaron a esta transición antiesti, el último sacrificio. El ritual fúnebre no era una despedida, sino una devolución. El cuerpo se ofrece al fuego, y el fuego lo entrega al éter. Así el ciclo se completa: tierra a la tierra, fuego al fuego, aire al aire. El alma inicia entonces su retorno a lo invisible, donde se miden las vibraciones de lo vivido. En el centro de este proceso está el karma, la ley que une causa y efecto no solo en el mundo físico, sino también en la dimensión sutil de la mente. Cada intención, palabra y gesto deja una huella en el campo de la conciencia, moldeando el paisaje de la próxima travesía. Por eso la India no teme a la muerte, la estudia. La ve como parte de una maquinaria mayor, un engranaje de aprendizaje donde nada se castiga, todo se enseña. El Garuda Purana,
uno de los textos más antiguos sobre la vida después de la muerte, describe con detalle esta jornada. Tras el último suspiro, el alma permanece cerca del cuerpo y de sus familiares durante 13 días. En ese tiempo experimenta un eco de la existencia, observa, siente y comprende las consecuencias de sus actos. Es un periodo de transición donde el apego aún intenta mantenerla anclada al mundo que se disuelve. Después comienza la verdadera travesía. El Garuda Purana narra que el alma recorre 16 o 17 reinos antes de encontrarse con el juicio de Yama, el Señor de la Muerte. Estos reinos no son geografías externas, sino estados de conciencia. Cada uno refleja una frecuencia emocional y moral, alegría, miedo, deseo, compasión, arrepentimiento. Lo que el occidental llamaría cielo o infierno, el hinduismo entiende como espejo interior. El alma contempla el mundo que ella misma ha creado. Se dice que Yama no juzga, solo muestra. Sostiene el espejo del karma y el ser contempla, sin máscaras, todo lo que causó. El sufrimiento no es castigo, sino revelación, el encuentro directo con el propio reflejo. Entonces el alma comprende y ajusta su rumbo. Esa es la pedagogía divina de Oriente, el aprendizaje a través de la experiencia, no de la imposición. En ese punto, el portal de la muerte es menos arquitectura y más energía. No hay puertas ni guardianes visibles, hay vibraciones. El alma siente sus propios impulsos y se mueve según ellos. Las tradiciones védicas enseñan que la forma del próximo nacimiento no se elige con la mente, sino por afinidad vibratoria. El ser es atraído hacia el entorno que corresponde a su frecuencia. La conciencia no es empujada, crea el campo que habitará. El umbral kármico es el momento más sutil y revelador. Durante esta etapa, el Jva atraviesa lo que los textos llaman pretaloka, el dominio de los espíritus errantes. Allí, cada deseo no resuelto se manifiesta como imagen, cada apego se vuelve obstáculo. Las escrituras advierten, lo que no se supera en vida, se reencontrará en la travesía. Para los sabios, la muerte es el espejo perfecto. Todo lo que el hombre esconde de sí mismo, allí se revela. Por eso, el verdadero practicante busca morir antes de morir, renunciar mientras aún vive. La renuncia en la India no es huida, sino lucidez, la claridad de que nada de lo que poseemos nos pertenece realmente. Quien vive en desapego cruza el portal con ligereza. Quien vive en deseo, lo atraviesa arrastrado por sus propias cadenas. Pero el destino del alma no es uniforme. El mismo portal que lleva a unos a la rueda del Sahasra, el ciclo de nacimientos y muertes, ofrece a otros la salida definitiva, el Moksha, la liberación. Moksha no es un lugar, sino un estado de conciencia. Es la disolución del yo que desea continuar existiendo. El ser comprende que nunca nació y, por lo tanto, nunca puede morir. Es el fin de la necesidad de cruzar portales. Los textos dicen, el hombre sabio muere antes de morir, y por eso vive eternamente. Esa es la esencia del portal de la renuncia. No es un túnel hacia otro mundo, sino un estado de claridad en el que el alma entiende que todos los mundos están dentro de ella. Los rituales reflejan esta comprensión. La cremación no es destrucción, es ofrenda. El fuego es el mensajero entre lo visible y lo invisible. Al devolver el cuerpo a las llamas, la familia declara simbólicamente, lo que fue denso retorna a lo sutil. Las cenizas arrojadas al Ganges no significan pérdida, sino unión con el todo. El río simboliza la continuidad, nace, fluye y se funde en el océano, como el ser que vuelve a la fuente. Durante los ritos fúnebres se realizan ofrendas llamadas pindapta, bolos de arroz ofrecidos a los antepasados. No son mera tradición, sino una forma de transmitir energía de amor y gratitud al alma que partió. Cada ofrenda ilumina el camino del viajero, guiándolo por los reinos sutiles. Pero, en su sentido más profundo, el verdadero templo no está en las orillas del río ni en las manos del sacerdote. El templo es interior. El portal de la muerte se abre en el corazón cuando el ser acepta dejar ir lo que ya cumplió su ciclo. La enseñanza es simple. Lo que parte es el cuerpo. Lo que cruza es la conciencia. En la India, el acto de morir es visto como la culminación de la práctica espiritual. Cada meditación, cada disciplina, cada renuncia es un ensayo para ese instante, el momento en que el alma devuelve todo lo tomado de la tierra y se reconoce como pura presencia. Por eso los maestros enseñan: vive como quien está siempre cruzando el portal.
Cada desapego es una pequeña muerte. Cada perdón, una liberación. Cada respiración consciente, un renacimiento. El portal de la renuncia es el más silencioso de todos. Ninguna piedra lo guarda, ningún símbolo lo marca. Se abre cuando el ser cesa el impulso de poseer, de controlar, de resistir. Y cuando ese portal se abre, el alma no parte, solo despierta. El portal de la intermedia, la muerte desde la perspectiva del antiguo Tíbet. En lo alto de las montañas del Himalaya, donde el aire es delgado y el cielo parece rozar lo eterno, el pueblo tibetano aprendió a mirar la muerte sin temor. Para ellos, morir no es caer en el olvido, es entrar en un estado intermedio, un espacio de transición llamado bardo. Bardo significa literalmente entre dos. Es el intervalo entre una existencia y otra, entre un pensamiento y el siguiente, entre el último suspiro y el primer renacimiento. En Occidente se habla de la muerte como ruptura, en el Tíbet se la ve como continuidad. Lo que cambia no es el alma, sino el escenario. El conocimiento de esta travesía está registrado en uno de los textos espirituales más profundos de la humanidad, el Bardo Thodol, conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos. Más que un libro, es una guía de liberación por la escucha, un mapa para la mente cuando el cuerpo ya no responde. Según la tradición, fue revelado por Padmasambhava, el maestro que llevó el budismo al Tíbet en el siglo VIII, y dictado a su discípula Yese Tsogyal, quien lo ocultó hasta ser descubierto siglos después por Karma Limpa. El Bardo Thodol describe con precisión lo que ocurre después de la muerte, no como dogma, sino como manual de conciencia. Enseña que el portal de la muerte no está en la tumba, ni en el rito, ni en el cuerpo, está en la mente. Es allí donde se decide si el ser despierta o vuelve a dormir. 1. El umbral de la luz clara. En el instante de la muerte, cuando el cuerpo comienza a disolverse, la mente experimenta lo que los tibetanos llaman Chikai Bardo, el bardo del momento de morir. La respiración cesa, los sentidos se repliegan y la conciencia, libre de la materia, es envuelta por una luz clara, una luminosidad radiante e ilimitada. Esa luz no proviene del exterior, es la naturaleza misma de la mente, su estado original, puro y despierto. El texto dice: «Oh, noble ser, ahora la luz clara de la realidad brilla ante ti. Reconócela y alcanza la liberación». Para el practicante preparado, ese es el instante de la gran oportunidad. Si reconoce la luz como parte de sí, se disuelve en el todo y despierta en el nirvana. Ya no hay portales, ni retornos, ni necesidad de renacer. Pero para la mayoría, esa luz es demasiado intensa. La mente, acostumbrada a la dualidad, siente miedo ante la inmensidad. Entonces retrocede, y el siguiente portal se abre. 2. Las visiones del Chonjit Bardo. El alma entra en el segundo estado, el Chonjit Bardo, el bardo de las visiones. Aquí, la mente comienza a proyectar todo lo que contiene: memorias, deseos, miedos, pasiones, sombras y virtudes. Lo que antes era inconsciente se vuelve visible y tangible. En los primeros días de esta travesía aparecen las deidades pacíficas, formas luminosas de Budas y Bodhisattvas que representan los aspectos iluminados de la conciencia. Son presencias serenas, compasivas, que irradian luces de colores puros. Si el alma reconoce en ellas su propia esencia, alcanza la liberación. Pero para quien aún está atrapado en el miedo o la ignorancia, esas visiones pueden parecer extrañas o amenazadoras. El reconocimiento no sucede, y entonces emergen las deidades airadas, figuras aterradoras, con múltiples rostros, dientes, fuego y truenos. Estas imágenes no son demonios externos, sino reflejos de las fuerzas interiores que la mente aún no ha integrado. Representan la ira, el deseo, el apego, el orgullo, las cadenas del ego que atan al ser al ciclo del sufrimiento. El Bardo Thodol aconseja: no temas las apariencias. Todas son creaciones de tu mente. Reconócelas como tales y serás libre. El Chonjit Bardo es, por tanto, un espejo total. Cada visión es una prueba de lucidez, ver a través de la ilusión y comprender que todo lo que se manifiesta, luz o sombra, es solo energía de la propia conciencia. El alma que mantiene la atención en este estado puede disolver el miedo y retornar a la luz clara, liberándose definitivamente. Pero si, dominada por las visiones, la mente se aferra al deseo de volver a existir, un nuevo portal se forma.
3. El portal final del renacimiento. Este es el Sipa Bardo, el bardo del renacer. Aquí la conciencia, ya más densa y envuelta en deseos y emociones, siente un impulso irresistible de volver a la forma. Es la fuerza del karma, el magnetismo de las acciones pasadas, que la atrae hacia un nuevo cuerpo, una nueva experiencia. El bardo Todol describe este momento como un torbellino de energía, una tormenta psíquica donde el alma es arrastrada por las corrientes de sus propias inclinaciones. Surgen visiones de parejas en unión, símbolos de la creación de la vida, y, guiada por el deseo o la afinidad, la conciencia es atraída hacia un vientre, iniciando un nuevo ciclo de nacimiento. Pero el texto advierte, si el ser mantiene la lucidez hasta ese punto y reconoce esas imágenes como proyecciones, podrá evitar el renacimiento. Quien conserva la mente clara y desapegada no es empujado, elige. Y al elegir la esencia, trasciende el ciclo. El portal se cierra. La rueda del samsara se detiene. Ese es el sello de la sabiduría. La conciencia que se reconoce como luz no necesita volver a nacer para recordar lo que ya es. 4. Símbolos aplicados y práctica en vida. Los tibetanos creen que la preparación para el bardo comienza mucho antes de la muerte. Las prácticas de meditación, el entrenamiento de la atención plena y la contemplación de la impermanencia son las llaves para cruzar el portal con claridad. Morir es el último ejercicio de conciencia, y cada meditación es un ensayo para ese instante. La mente que aprende a observar sus propios pensamientos sin apegarse a ellos, en vida, sabrá hacer lo mismo ante las visiones de la muerte. Por eso los monjes recitan el bardo Todol al oído de los moribundos, para recordarles que no se pierdan, que reconozcan la luz, que permanezcan despiertos en medio del sueño final. El portal de la intermedia enseña que no hay cielo ni infierno externos, solo estados de la mente. La liberación no es otorgada por dioses, sino conquistada por la lucidez. La meditación es la llave que abre ese portal. La impermanencia, el recordatorio constante de que todo nace y muere, es el guardián que lo mantiene accesible. Y el desapego, la gran virtud tibetana, es la travesía misma. Cuando el ser aprende a morir en cada instante, a dejar que el pasado se disuelva sin resistencia, ya vive en el estado del bardo. No espera la muerte física para despertar, comprende que cada pensamiento es un nacimiento y una muerte. Así, el portal tibetano no está en un lugar lejano. Está dentro, en el silencio entre un pensamiento y otro, en el espacio entre una respiración y la siguiente. Quien encuentra ese espacio ya ha cruzado el bardo. Y en ese silencio descubre la verdad que une todas las tradiciones. El alma nunca muere, solo cambia de forma, hasta aprender a ser luz. Conexión entre las tradiciones. 3 tierras. 3 visiones. Un mismo misterio. Egipto, India y Tíbet, civilizaciones distantes en el tiempo y en el espacio, miraron la muerte y vieron en ella no un final, sino el comienzo de otra forma de vida. Cada una trazó su propio mapa de la travesía, pero todas reconocieron la misma verdad, la conciencia continúa. En Egipto, el portal tiene forma de piedra. Es el corredor sagrado donde el alma, guiada por Anubis, pesa su propio corazón ante Maat. Allí, el juicio no es imposición divina, es autoconocimiento. El alma mira hacia adentro y ve el reflejo de sus actos. Si el corazón es liviano, el camino se abre hacia el campo de los juncos, la paz después del viaje. Egipto nos enseña que la verdad interior es la clave de la eternidad. En la India, el portal es invisible, hecho de vibración y energía. No hay guardianes de piedra, hay ecos del karma. Cada acto, cada pensamiento, cada deseo construye el destino del alma. El ser atraviesa reinos de luz y sombra, guiado por lo que lleva en el corazón. Llama no condena, solo muestra. Y el portal se abre o se cierra según el grado de conciencia. La India nos enseña que la muerte es solo el espejo de lo que fuimos en vida. En el Tíbet, el portal es interno. No se camina por corredores ni se enfrentan juicios. El alma es lanzada ante la luz clara, la esencia misma de la mente. Quien la reconoce se disuelve en el todo, quien teme, crea mundos y renace. Aquí, la liberación no proviene de rituales, sino de la claridad. El Tíbet nos enseña que el cielo y el infierno están dentro de nosotros. 3 caminos, 3 lenguajes, un solo principio. El alma cruza el portal que refleja su nivel de conciencia. La piedra egipcia,
el fuego hindú, la luz tibetana, todos apuntan al mismo centro, el despertar. En todas esas tradiciones, el cuerpo vuelve a la tierra y el alma prosigue. En todas, hay un instante de decisión, un umbral donde se elige entre prisión y liberación. Y, en el fondo, todas dicen lo mismo. Morir es solo cambiar de estado. El portal es el espejo del propio ser. El secreto no está en esperar la muerte, sino en atravesarla aún vivo, reconociendo, a cada instante, lo que debe morir dentro de nosotros para que lo nuevo pueda nacer. Y ahora, recuerda, la muerte no es un acontecimiento lejano. Está aquí, en cada instante en que algo termina y algo nuevo comienza. Muere el día para que nazca la noche. Muere el miedo para que nazca el valor. Muere una versión de lo que somos para que otra pueda florecer. Cada transformación es un pequeño portal, un ensayo silencioso para la gran travesía. No esperes el último suspiro para comprender el arte de morir. Apréndelo ahora, en las pequeñas renuncias diarias. Al soltar un dolor, una creencia, un pasado, ya estás cruzando el umbral. Quien aprende a dejar ir en vida, cruzará la muerte con ligereza. Vive, por tanto, como un aprendiz de la eternidad. Respira con presencia. Ama sin miedo. Haz de la conciencia tu templo y de la compasión tu camino. Porque en el instante final, la puerta que verás frente a ti será solo el reflejo de lo que cultivaste en vida. Si tu mente está en paz, el portal será luz. Si tu corazón es puro, el camino será dulce. Y si tu alma reconoce la verdad, no habrá más portales, solo libertad. Que la luz clara te guíe. Que el portal se muestre amigo. Y que la liberación encuentre tu corazón, ahora y en todos los mundos por venir. Si sientes que estas palabras resuenan contigo, entonces suscríbete a Mago Lumen para recibir todas las semillas de sabiduría de este mago. Que la luz te acompañe, siempre. Que el fuego de tu espíritu siga iluminando tu mundo.